Un silencio tan denso que parece esconder gritos ahogados bajo el calor implacable del desierto de Nevada. Estamos en medio de una inmensidad árida, donde el sol castiga la tierra durante el día y las estrellas parecen más cercanas por la noche. Una región donde la vida humana no florece, pero donde algo más, algo oculto, parece latir bajo la superficie. Kilómetros y más kilómetros de nada. Nada, excepto por una cerca, carteles de advertencia, cámaras, torres de vigilancia, soldados sin identificación visible y detrás de ese perímetro un lugar que oficialmente ni siquiera debería existir. Área 51, durante décadas negada, durante generaciones temida, es al mismo tiempo un misterio y un imán, un centro de teorías, conspiraciones y leyendas urbanas. Pero ¿y si, solo si, todo eso no fuera solo imaginación fértil? ¿Qué hay de tan peligroso dentro del Área 51 que necesita ser tan fuertemente resguardado? ¿Qué se está escondiendo del público bajo toneladas de secreto, tecnología y de tal vez vida no humana? Muchos intentaron acercarse, pocos regresaron, y los que regresaron ya no eran los mismos. En este video vamos mucho más allá de la cerca. Vamos a explorar lo que hay detrás de la base más secreta del planeta. Pero una advertencia: una vez que veas la verdad, no hay forma de volver atrás. Área 51, una base que durante décadas no existía oficialmente, sin registros públicos, sin nombre en los mapas. Ninguna autoridad admitía su existencia, pero entre bastidores era el epicentro de experimentos oscuros y avances tecnológicos inalcanzables. Y más que eso, era una zona de exclusión de la verdad. Aquellos que trabajaban allí desaparecían de la vida pública. Las familias firmaban acuerdos de silencio, y cualquier periodista o curioso que intentara acercarse simplemente no era visto de nuevo. En 2013, documentos liberados bajo la Ley de Libertad de Información lo cambiaron todo. La CIA finalmente admitió: sí, el Área 51 existe. Admisión tardía, pero planteó una pregunta aún más perturbadora. Si mintieron durante décadas, ¿qué más han ocultado? ¿Y por qué? La estructura de la base está protegida por múltiples capas de secreto. Se cree que dentro de ella existen instalaciones subterráneas profundas, con niveles jerárquicos a los que ni siquiera el presidente de los Estados Unidos puede acceder sin permiso. Relatos no confirmados hablan de trenes magnéticos que cruzan túneles de un lado a otro del desierto, de laboratorios donde no entra la luz solar desde hace décadas, de hangares que se abren en medio del desierto como si el suelo fuera de papel. Con cada revelación, una nueva capa de misterio. Con cada negación oficial, una sospecha más oscura. Lo que existe allí dentro podría no ser de este mundo, o peor aún, podría ser algo que nosotros mismos creamos. Década de 1950. El mundo respiraba el miedo de la Guerra Fría, y, en el cielo del desierto de Nevada, algo empezó a perturbar el silencio nocturno. Pilotos civiles y militares, granjeros, camioneros y habitantes de los alrededores comenzaron a reportar avistamientos de luces intensas, de objetos que flotaban en el aire sin sonido y luego desaparecían a velocidades que desafiaban la física conocida. Estas apariciones eran casi siempre nocturnas. Luces que cambiaban de color, formas triangulares, cilíndricas. En algunos relatos, discos metálicos perfectos, flotando como si desafiaran la gravedad. El fenómeno recibió un nombre: OVNI, objeto volador no identificado. Pero lo que el público no sabía es que, al mismo tiempo que estos reportes, proyectos secretos de aviación estaban siendo probados justo allí, en el corazón del Área 51.
El Lockheed U-2, por ejemplo, era una de esas aeronaves experimentales. Volaba tan alto que no podía ser detectado por los radares de la época. Sus alas delgadas reflejaban poca luz, creando la ilusión de algo etéreo, casi invisible. La ironía, aquello que el gobierno probaba en secreto, estaba alimentando la mayor histeria ufológica de la historia. Pero no todos los reportes podían explicarse con tecnología militar. Algunos objetos vistos permanecían completamente inmóviles en el cielo durante minutos, sin ningún ruido, y luego desaparecían con un destello de luz. Y otros simplemente no coincidían con ningún diseño conocido por la ingeniería humana. Fue en este caldo de pánico, censura y secretos que nació el mito del Área 51. La gente quería respuestas, pero el gobierno estadounidense guardaba silencio. Y cuanto más silencio, más teorías surgían. Y lo más inquietante, algunos de los pilotos de la Fuerza Aérea que reportaron ovnis cerca del Área 51 fueron apartados de sus funciones. Otros vieron sus vidas completamente trastornadas. Entrevistas canceladas, familias vigiladas, historiales médicos manipulados. Era como si alguien quisiera borrar cualquier vestigio de que algo imposible estaba ocurriendo. Un excontrolador aéreo de Las Vegas, bajo anonimato, declaró: había noches en que objetos aparecían en nuestros radares a altitudes y velocidades imposibles. Llamábamos a la base. Y la respuesta siempre era la misma: no viste nada, no hables con nadie. Esa mezcla de verdad parcial, silencio forzado y miedo alimentó el imaginario colectivo durante décadas. Al fin y al cabo, cuando una base no existe oficialmente y todo lo que proviene de allí es negado sistemáticamente, cualquier cosa puede ser real, incluso lo imposible. Detrás de los mitos estaban los proyectos secretos más audaces de la Guerra Fría. La carrera contra la Unión Soviética no ocurría solo en el espacio. También volaba, en silencio, por encima de las nubes. Primero vino el Lockheed U-2, una aeronave de reconocimiento que volaba tan alto que los radares de la época no podían rastrearla. Su función: espiar territorios soviéticos, fotografiando bases, silos nucleares, movimientos militares. Pero el U-2 era solo el comienzo. Pronto surgió el A-12, del famoso predecesor SR-71 Blackbird. Diseñado en el más absoluto secreto, el A-12 volaba a velocidades y altitudes tan extremas que sus alas necesitaban expandirse y contraerse según el calentamiento causado por la fricción del aire. Era un monstruo invisible al radar, forjado en titanio, un metal que los EUU compraban, irónicamente, de la propia Unión Soviética, a través de empresas fachada. ¿El resultado? Una aeronave que desafiaba todas las leyes conocidas de la física de la aviación. Algo más, pero había algo que los documentos no muestran. Ingenieros del proyecto A-12 relataron que, en cierto punto del desarrollo, la lógica dejó de tener sentido. Algunos materiales suministrados al equipo simplemente no existían en el catálogo militar estadounidense. Aleaciones metálicas que se comportaban como organismos vivos, componentes que no estaban conectados por cables, sino por capas de energía. Parecía que estábamos ensamblando algo que ya existía, y no que estábamos inventando algo nuevo, dijo un técnico bajo anonimato en una entrevista grabada en 1989 y que fue filtrada años después. ¿Y las pruebas de vuelo? Muchas de ellas ocurrían durante la madrugada, con equipos limitados, bajo fuerte vigilancia armada. Algunas aeronaves simplemente desaparecían del radar y reaparecían a 500 kilómetros de distancia. Otras nunca regresaban. Y cuando alguien empezaba a hacer demasiadas preguntas, desaparecía.
ingenieros experimentados eran reubicados, pero nunca más eran vistos Sus colegas, ni sus nombres aparecían en nuevos proyectos. Sus familias recibían solo silencio. Existen rumores de que uno de los hangares subterráneos, conocido como Hangar 18, no alberga prototipos humanos, sino aeronaves de origen no identificado, rescatadas de accidentes alrededor del mundo. En esos laboratorios, supuestamente, ocurre la llamada ingeniería inversa, es decir, intentos de recrear la tecnología de algo que no comprendemos. Propulsores sin emisión de calor, levitan con campos electromagnéticos, cascos que reaccionan cuando son tocados. Pero lo más aterrador son los relatos, nunca confirmados, de un proyecto llamado Aurora. Una supuesta aeronave triangular capaz de volar a Mach 6 con una firma sonora que parece un susurro oscilante, ya reportada por testigos civiles y militares. No hay fotos oficiales, no hay pruebas, pero grabaciones de audio de bases aéreas cercanas captaron sonidos inexplicables que nunca fueron asociados a ninguna aeronave conocida. Te estarás preguntando, ¿y si todo esto es real? ¿Por qué nunca fue revelado? Simple, porque estas aeronaves y todo lo que hay detrás de ellas no son solo tecnología militar, son el límite entre la ciencia y lo imposible. Una línea tan delgada que si se cruza, podría redefinir todo lo que conocemos como real. Y el Área 51 sigue siendo el escenario principal de este experimento. En 1989, un hombre de voz tranquila y mirada seria apareció ante las cámaras de la TV en Las Vegas. ¿Su nombre? Bob Lazar. No buscaba fama, ni parecía alguien en busca de atención. Lo que dijo en esa entrevista, sin embargo, sacudió los cimientos de lo que el mundo sabía o creía saber sobre el Área 51. Lazar afirmó que había trabajado en una instalación secreta llamada S4, ubicada cerca del lago Papoose, a pocos kilómetros del propio Área 51. Pero, según él, la S4 no era solo otra base, era el verdadero corazón de los secretos. El Área 51 es solo un teatro de humo y espejos. Lo que importa está enterrado bajo la roca. Lazar contó que dentro de la S4 existían 9 naves no humanas, algunas intactas, otras claramente dañadas, como si hubieran sufrido caídas o colisiones. Y no se detuvo ahí. Relató haber trabajado en un proyecto de ingeniería inversa intentando comprender cómo funcionaba el sistema de propulsión de esas naves. ¿El secreto? Un reactor antigravitacional alimentado por un elemento hasta entonces desconocido por la ciencia humana, el elemento 115. Según Lazar, este reactor creaba un campo de distorsión gravitacional, permitiendo que la nave cayera hacia adelante en el espacio, manipulando el propio espacio-tiempo. No se trata de acelerar, se trata de doblar el camino. En ese momento muchos lo llamaron lunático. Después de todo, el elemento 115 ni siquiera existía en la tabla periódica. Pero décadas después, en 2003, la ciencia oficial reconoció la existencia del moscovio MEC, exactamente el elemento descrito por Lazar. ¿Coincidencia o confirmación tardía de algo que ya era conocido dentro de los muros subterráneos de la S4? Tras sus revelaciones, Lazar sufrió una eliminación sistemática. Sus registros académicos en las universidades que decía haber asistido simplemente desaparecieron. Documentos se desvanecieron. Excompañeros negaron conocerlo. Su pasado fue reescrito, página por página, y aún así, su relato permaneció consistente a lo largo de más de 30 años. Técnicos, descripciones ambientales y hasta la ubicación exacta de la S4, todo permaneció inalterado.
Algunas fuentes dentro del propio gobierno reconocieron, bajo anonimato, que la historia del azar está demasiado cerca de la realidad como para ser ignorada. Aún más perturbadoras fueron las confirmaciones indirectas, imágenes satelitales mostrando alteraciones en la región del lago Papús, crecimiento anormal de la presencia militar en la zona, relatos de trabajadores que describen viajes en autobuses con ventanas oscurecidas y prohibición absoluta de contacto con el mundo exterior durante los turnos. Hay quienes dicen que la S4 está conectada por túneles con otras instalaciones subterráneas, incluso con laboratorios de biotecnología, donde estarían siendo estudiadas criaturas híbridas. Esa información nunca ha sido reconocida oficialmente, pero tampoco nunca fue completamente negada. Lo que Bob Lazar reveló no fue solo sobre naves o tecnología, fue sobre la existencia de un mundo entero escondido bajo el nuestro. Un mundo donde la física convencional no se aplica, donde lo imposible parece rutinario. Y si es verdad, entonces todo lo que sabemos sobre el Área 51 es solo la superficie de algo mucho más profundo, oscuro e incontrolable. En el Área 51, no todos los empleados saben lo que realmente ocurre allí. Y muchos que creen saber apenas han arañado la superficie. Existen niveles de acceso, compartimentados, escalonados, ocultos, que hacen imposible tener una visión completa de la operación. Algunos sectores requieren autorización por encima del nivel presidencial. Sí, hay áreas donde el propio presidente de los Estados Unidos no puede entrar. El presidente tiene un mandato de 4 años. Los secretos del Área 51 son eternos. Los empleados son monitoreados las 24 horas del día. Sus accesos registrados. Sus correos, llamadas e incluso expresiones faciales son analizadas en tiempo real por inteligencia artificial. Algunos exempleados dicen creer que incluso los pensamientos son rastreados. Experimentos con interfaz neuronal habrían implantado tecnología de lectura cerebral en los operarios sin su conocimiento. Y Iguy y los que vieron demasiado pagaron el precio. Ingenieros que trabajaron en sectores ultra restringidos comenzaron a presentar comportamientos extraños. Insomnio crónico, brotes de paranoia, voces, alucinaciones y, en los peores casos, colapsos mentales completos. Uno de estos ingenieros, especialista en propulsión gravitacional, fue encontrado vagando por las calles de Rachel, ciudad vecina a la base, descalzo, con la ropa cubierta de sangre seca, que no era suya. Repetía incesantemente una secuencia de sonidos guturales, en un idioma que nadie reconocía. Sus ojos completamente negros, sin iris, sin brillo, solo 2 agujeros oscuros, como si algo hubiera drenado toda su humanidad. Otro caso involucró a una científica de bioingeniería que trabajó 6 años dentro de la base. Tras un colapso nervioso, fue internada en una clínica psiquiátrica privada. Durante sesiones de regresión hipnótica, comenzó a dibujar esquemas anatómicos, pero los cuerpos que ilustraba no eran humanos. No sienten dolor como nosotros, dijo. No necesitan dormir y están aprendiendo a imitarnos. Y muchos de los relatos hablan de una zona profunda de la base, donde no hay señal de radio ni acceso a la superficie, solo pasillos estériles, fríos, con luces blancas ininterrumpidas. Algunos la llaman Sector 6, otros simplemente Silencio. Hay registros no confirmados de que en este sector ocurren los experimentos más extremos, fusión biotecnológica entre especies, simulaciones mentales con realidades alternativas, contacto controlado con entidades no humanas, realizado mediante traductores neuronales implantados. Un exguardia de la base, bajo anonimato,
relató que cierta noche algo se salió de control dentro de ese sector. Las alarmas fueron silenciadas. El ala entera fue cerrada durante 72 horas. Nadie entró, nadie salió, y después nunca más se habló del asunto. Esa ala fue sellada, pero a veces, incluso desde lejos, todavía escuchábamos el sonido, un sonido de respiración pesada, pero que no parecía humana. Muchos de los que salen de la base afirman tener lagunas de memoria o recuerdos distorsionados. Otros hablan de sueños recurrentes con los mismos pasillos, las mismas criaturas y la misma advertencia. Has visto demasiado y ahora perteneces. Lo más perturbador, sin embargo, no es lo que ya ha sido visto, es lo que aún está siendo enterrado. Documentos quemados, datos encriptados, instalaciones selladas bajo toneladas de concreto y silencio. La verdad está allí, enterrada viva. En la superficie, el Área 51 siempre fue vendida como un centro de pruebas aeronáuticas. Prototipos de aviones, drones experimentales, vehículos furtivos. Pero los relatos filtrados, las pocas voces que se atrevieron a romper el silencio, cuentan otra historia. Una historia en la que la ciencia sobrepasa los límites de la lógica y donde la ingeniería roza lo imposible. Según insiders, los verdaderos laboratorios del Área 51 no están orientados hacia el cielo, sino hacia otras dimensiones. Filtraciones indican la existencia de sectores dedicados a teletransporte controlado, utilizando portales de pliegue espacial, armas climáticas capaces de desencadenar huracanes, terremotos y sequías con precisión quirúrgica, sistemas de control mental en masa, basados en frecuencias electromagnéticas que modulan emociones humanas. Un ex empleado relató la existencia de una sala específica, conocida informalmente como el núcleo. Dentro de ella había un cubo flotante, suspendido en el aire sin ningún tipo de soporte físico. Su superficie no era metálica ni orgánica, era como un material vivo e inteligente. Palpitaba como si respirara. Acercarse a él era como estar frente a algo que sabía que estabas allí. Quienes se acercaban a menos de 2 metros reportaban síntomas casi inmediatos: náuseas, vértigo, palpitaciones aceleradas y una sensación abrumadora de terror existencial. Un científico, escéptico, decidió tocar el cubo con sus propias manos. En segundos, cayó al suelo convulsionando. Cuando despertó, no hablaba más. Solo escribía símbolos extraños en papeles y paredes. Símbolos que más tarde fueron identificados en artefactos antiguos sumerios. Ik. Otro sector estaría dedicado al estudio de tecnologías recuperadas. No se sabe si de sondas alienígenas o de civilizaciones perdidas. En él hay menciones a metales autorreparables que se regeneran cuando son dañados, cascos que permiten el control remoto de máquinas solo con el pensamiento, y un proyecto llamado Espectro 13 que implicaría la grabación y reproducción de memorias humanas, pero con efectos secundarios aún no comprendidos. Algunos empleados habrían sido expuestos a las pruebas del Espectro 13 y comenzaron a presentar síntomas como déjà vus recurrentes, pérdida total de la noción del tiempo y recuerdos que no les pertenecían. Me vi morir en lugares donde nunca estuve, en cuerpos que no eran míos, pero el dolor era real. También hay menciones al llamado Proyecto Ventana, supuestamente responsable de abrir grietas en la estructura de la realidad. Durante uno de esos experimentos, algo atravesó, algo que no debía. Un ingeniero desapareció durante 48 horas dentro de la propia instalación. Las cámaras captaron entrando en una de las cámaras de prueba, pero nunca salió.
2 días después fue encontrado en la sala médica, inconsciente. Al despertar dijo: ellos están al otro lado, nos ven como nosotros vemos a las hormigas. Y ahora saben que estamos mirando. Hay tecnología en el Área 51 que no pertenece a este tiempo, ni a este mundo. Algunas parecen vestigios de un pasado perdido, otras visiones de un futuro que nunca debió llegar. Y todo está allí, escondido bajo toneladas de arena y silencio. Porque si el mundo supiera lo que existe en ese lugar, la realidad, tal como la conocemos, podría colapsar. Mientras el mundo cree que el Área 51 alberga platillos voladores y seres de otros planetas, una sospecha aún más siniestra comienza a emerger. Y si el enfoque no es ellos, sino nosotros. Relatos fragmentados, filtraciones borradas en minutos, documentos distorsionados por la censura. Todo converge hacia una idea aún más aterradora. El Área 51 no es solo laboratorio para estudiar tecnología alienígena. Es un lugar donde la propia naturaleza humana está siendo manipulada. Y experimentos con la mente. Empleados cuentan sobre salas blancas, donde los participantes, muchas veces sin memoria de cómo llegaron allí, eran expuestos a estímulos hipnóticos, sonidos de baja frecuencia y ondas electromagnéticas que alteraban el funcionamiento del cerebro. Uno de los proyectos secretos, llamado internamente Operación Ícaro, involucraba aislamiento sensorial extremo durante semanas. Los voluntarios salían de esas cámaras hablando de otras vidas, otros mundos, otras versiones de sí mismos. Me vi casado, con hijos, pero esa no era mi vida. Era como si hubiera cruzado hacia un lugar donde todo era distinto, y al volver, no pude olvidarlo. Hay registros no oficiales de investigaciones sobre la percepción del tiempo, relojes que aceleran o se detienen por completo dentro de ciertas salas, relatos de cámaras donde el tiempo subjetivo adentro no coincide con el tiempo real afuera. En un experimento clasificado como Vórtice Cronos, 2 científicos entraron a una sala a las 14h. La cámara interna los mostraba caminando normalmente, manipulando equipos, pero no salían. El equipo externo forzó la apertura a las 17h. Los 2 científicos estaban catatónicos. Según los informes, sus barbas habían crecido, sus uñas también. Y en el suelo de la sala había inscripciones en cientos de lenguas desconocidas, algunas similares a símbolos vistos en ruinas arqueológicas milenarias. Y otra vertiente de investigación sería la manipulación de la realidad misma. El proyecto conocido como Ventana 5 tendría como objetivo abrir brechas entre dimensiones paralelas. Uno de esos intentos habría salido mal, muy mal. Durante el experimento, sensores de la base registraron un pico de energía gravitacional inversa, algo que teóricamente no debería existir. Luego, las luces fallaron. Los monitores mostraron imágenes de ciudades que no existen en nuestro mundo. Seres humanoides flotando en medio de la nada, torres infinitas, cielos con 2 lunas, códigos binarios que se repetían como una oración. Ellos están entre nosotros, ellos fueron nosotros, ellos serán nosotros. Un técnico que participó en ese experimento desapareció durante la noche. A la mañana siguiente, su cama aún estaba tendida. Su gafete apareció al otro lado de la base, dentro de una pared sellada desde hacía décadas. Pero lo más impactante fue lo que apareció en su laptop. Un único archivo de video, sin audio, sin fecha, mostraba al propio técnico mirando directamente a la cámara y diciendo, en un susurro casi imperceptible, «No fui yo quien salió, fui yo quien se quedó». Esto nos lleva a una hipótesis aún más oscura. ¿Y si el mayor secreto del Área 51
no es lo que guarda, sino lo que liberó, lo que fue traído de vuelta. ¿Entidades? ¿Ideas vivas? ¿Fragmentos de realidades alternativas que ahora se infiltran lentamente en la nuestra? Algunos empleados relataron déjà vus en masa, todo un equipo técnico que durante 2 días seguidos juraba estar repitiendo el mismo día. Al final, todos fueron transferidos y los archivos del ala eliminados. Lo que se oculta tras las puertas del Área 51 podría no ser solo secreto militar. Podría ser el propio colapso de las barreras entre mundos, entre lo real y lo imposible. En los últimos años, algo ha cambiado. Desde 2017, videos divulgados oficialmente por la Marina de los Estados Unidos sorprendieron al mundo. Objetos voladores no identificados, con maniobras imposibles, aceleraciones instantáneas y ninguna explicación plausible, fueron captados por cazas FA-18 Super Hornet. Estos registros, ahora confirmados por el Pentágono, dejaron de ser solo teoría conspirativa. Hoy, los militares estadounidenses adoptan un nuevo término: FANI. Fenómenos aéreos no identificados. Pero hay un detalle que casi nadie menciona. Un dato que, por alguna de los informes públicos, siempre es, según especialistas en tráfico aéreo militar, muchos de estos objetos fueron vistos apareciendo, desapareciendo y reapareciendo en el mismo punto geográfico, siempre sobre el espacio aéreo del Área 51. Como si fuera un portal, un punto de entrada y salida, o una estación de origen. Y ahí surge la pregunta que resuena como un susurro en medio de la oscuridad. ¿Están siendo atraídos por algo? ¿O simplemente están regresando a casa? Hay quienes dicen que esas naves no vienen de fuera, que no están llegando, están despertando. Desde el inicio de las pruebas secretas hay rumores sobre ingeniería inversa, naves y materiales recuperados siendo desmantelados, estudiados, modificados. Pero, ¿y si en algún momento alguien activó algo? ¿Y si el Área 51, al intentar dominar esa tecnología, despertó una conciencia que nunca debió ser tocada? Algunos de los oficiales que trabajaron en la base relataron que, después de ciertas pruebas, comenzaron a soñar con los mismos símbolos, con estructuras colosales en desiertos alienígenas, con seres que no hablaban, pero se comunicaban dentro de la mente. Y lo más inquietante, todos los sueños terminaban de la misma forma, un espejo, y reflejado en él ya no era su propio rostro. El exagente de seguridad, K, contó, bajo anonimato, que al finalizar su contrato con la base, fue sometido a una última evaluación psicológica. Durante la prueba, no le preguntaron qué había visto, sino qué había sentido. Cuando respondió, miedo, la respuesta fue solo una sonrisa del oficial de la Fuerza Aérea, que dijo, si sentiste miedo, entonces viste más de lo que debías. Y si viste más de lo que debías, ahora formas parte de esto. Desde entonces han surgido relatos de personas que trabajaron en la base y años después comenzaron a mostrar comportamientos extraños, desconexión emocional, brotes psicóticos, paranoia extrema y, en algunos casos, desapariciones inexplicables. También existe la teoría de que algunos seres no vinieron, ellos nunca se fueron, están infiltrados, dormidos al margen de la sociedad, adaptados, observando, esperando algo, un momento, una señal, una activación. Entonces, piensa con atención, ¿y si los videos de la Marina son solo el comienzo? ¿Y si aquello que llamamos visitantes no es externo, sino interno? Algo que creamos, que invocamos o que liberamos. Tal vez el mayor secreto del Área 51 no sea sobre lo que hay dentro, sino sobre quién ya salió,
y lo que está caminando entre nosotros sin que lo percibamos. La pregunta ya no es, ¿el Área 51 existe? Esa ya fue respondida. La verdadera pregunta es, ¿qué se está escondiendo allí dentro que jamás debería salir a la luz? ¿Por qué tanta seguridad? ¿Por qué tantos años de silencio, de negación, de manipulación? ¿Y si lo que hay allí dentro no es solo tecnología? ¿Y si es conciencia? ¿Y si es vida? Ik, una forma de vida que no piensa como nosotros, que no siente como nosotros, que nos observa, nos analiza y tal vez nos imita. Hay rumores de que el mayor error de la humanidad no fue encontrar a estos seres, sino intentar replicarlos, copiar algo que no comprendemos, alterar el equilibrio entre lo que es natural y lo que es desconocido. Black Phone. ¿Y si lo que se mantiene encerrado no es una amenaza externa, sino algo que nosotros mismos creamos? Algo que ahora escapa por los rincones más oscuros de la realidad. ¿Y si el secreto más terrible del Área 51 no es lo que oculta, sino lo que ya liberó? Una presencia, un código, un susurro que se esparce en ondas, en sueños, en frecuencias que solo los más sensibles pueden captar. Tal vez ya lo hayas sentido. Esa sensación de ser observado, incluso estando solo, de perder la noción del tiempo, de mirar al cielo y sentir que algo, allá arriba, también te está mirando. ¿Y si ellos ya están entre nosotros? En los trenes, en las oficinas, en la política, en el mando, no usando armas, sino usando nuestras mentes, nuestros propios miedos. Has encontrado este mensaje, ahora formas parte de él. Saben que tú sabes. Mira a tu alrededor. No todos son quienes aparentan ser. ¿Te gustó este video? Entonces deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Comenta aquí abajo. Ellos ya están entre nosotros, si crees que la verdad está siendo ocultada. Y si quieres ver más misterios como comparte este video y ayúdanos a mantener viva esta investigación. Nos vemos en el próximo video, si es que sobrevivimos hasta entonces.